Bien, vamos a trabajar en el video número 51. En este análisis del escrito, del análisis de política fiscal del colega Amicos, habíamos analizado el argumento de Kalecki, muy importante, digamos, implica un cambio de pensamiento, como les decía, una alteración en el orden del razonamiento, de manera que vale la pena pensarlo, detenerse, analizarlo. Porque hay una cantidad de argumentos que sostienen la hipótesis de el impacto positivo del déficit fiscal. Y en este video vamos a hablar precisamente de esta cuestión. ¿Por qué de la controversia existente entre una visión, podríamos denominar más de sentido común, menos elaborada, que asocia al déficit fiscal al Estado con una unidad de consumo familiar, plantea que el Estado no puede gastar más de lo que recauda, con la posición contraria o alternativa que dice que en realidad esta visión no está interpretando correctamente el sentido circular de los flujos de la economía. Entonces, no hay un orden temporal donde primero venga la recaudación y después el gasto, sino que como la recaudación del Estado se corresponde y es resultado de procesos de crecimiento y productivo, entonces el orden es, primero el Estado debe gastar para después recaudar. Kalecki lo plantea en Amico lo plantea en este paper con un argumento muy sencillo, parecido usando los conceptos de la terminología que nosotros veníamos manejando. Si el ahorro de una economía ex post es igual a la inversión, se compone ahora de dos ahorros. El ahorro generado a partir de la actividad privada y el ahorro generado a partir de la actividad del Estado. El Estado puede desahorrar y el sector privado puede invertir o no invertir. Entonces tenemos la inversión privada y la inversión pública como los dos grandes componentes o determinantes del ahorro, que va a ser, como decíamos, una variable que va a crecer en función de estas dos. El ahorro, ¿a qué se denomina ahorro o desahorro del Estado? Bueno, el déficit fiscal sería desahorro del Estado. Si le llamamos G al gasto público y le llamamos T a la masa de recaudación tributaria, G menos T sería el ahorro, lo que el Estado no gasta de su recaudación tributaria. Ahora, si G menos T es positivo, quiere decir que el Estado está ahorrando. Y si G menos T es negativo, el Estado está en una posición deudora frente en la economía. O sea, está en déficit en este periodo. Ahora, si efectivamente este déficit del Estado logra el aumento del producto e interpretamos esto no como una ecuación estática, sino como un movimiento circular en el tiempo, entonces la activación de la demanda agregada por parte del déficit fiscal, el déficit fiscal va a funcionar como estímulo para la demanda. Fíjense ustedes, déficit, si el Estado está en déficit, el déficit público constituye un estímulo para la demanda. ¿Por qué? Porque el Estado está gastando y ese gasto del Estado
estimula el producto y estimula el ingreso. Si respetamos nuestra visión y nuestro análisis del multiplicador, de este proceso se va a retroalimentar, parte de ese nuevo ingreso se va a consumir y parte de ese nuevo ingreso se va a ahorrar. Quiere decir que si miramos el déficit fiscal con un sentido de prospección temporal y de circuito económico, y la inversión privada suponemos que no se deteriora, que no se detiene, entonces con el tiempo, si el déficit fiscal fue bien manejado, va a lograr el aumento del ahorro que se busca, que supuestamente compensa el desahorro público inicial. Ahora, hay otro argumento contrario al déficit fiscal, que habíamos mencionado y que vamos a analizar con un poco más de detalle ahora. Y es lo que en la literatura, en la jerga de economía, se conoce como el efecto desplazamiento o crowding out. El déficit fiscal ocasiona un impacto negativo en la economía porque produce lo que se denomina efecto crowding out. ¿Qué es este efecto desplazamiento o crowding out? La clave está en el análisis del financiamiento del déficit. ¿Cómo se va a financiar ese déficit hasta tanto se recuperan los niveles de ahorro? Si el Estado se endeuda, sale a disputar fondos en el mercado de capitales con la venta de títulos. Y esto puede presionar al alza las tasas de interés. Si se eleva la tasa de interés, esta tasa de interés también se encarece para el sector privado. Por lo tanto, volviendo a nuestro análisis de cómo se toman las decisiones de inversión privada, lo que va a suceder es que si la tasa de interés es más elevada, los proyectos de inversión que se estén estudiando, que se estén analizando, van a requerir una tasa de ganancia o beneficio mayor, porque van a tener que, con la ganancia de ese proyecto, van a tener que devolver un préstamo más caro. Si la tasa de interés se eleva, automáticamente los proyectos cuya tasa de ganancia proyectada o prevista no supera la tasa de interés, estos proyectos de inversión privada se abandonan. Entonces, lo que sucede es que la inversión pública desplaza a la inversión privada. El escenario que se imagina este planteo es como una especie de disputa por los fondos que están disponibles para préstamos y, en última instancia, la verificación, la concreción de este efecto crowding out podría trabajarse si la política monetaria, es decir, el manejo de dinero y de los títulos de la deuda se hace de manera tal que contrarresta el supuesto aumento de interés que deriva de la política fiscal. Vamos a decir que en la realidad, más allá de que este efecto desplazamiento se produzca, porque tal vez, digamos, habría que ver si realmente hay en carpeta inversiones privadas, porque si la inversión pública es la única inversión que la sociedad tiene como posible, entonces no hay efecto desplazamiento. Lo que sí hay, el impacto de la tasa de interés elevada, y lo vamos a ir analizando a lo largo del curso, es muy negativo. Por ejemplo, en términos de especulación financiera.
por ejemplo, vamos a tomar ejemplos de la emisión de títulos públicos ahora en Argentina y vamos a demostrar que sí, efectivamente, no de ahora, pero sí desde hace muchos años, esta presión de financiamiento del déficit del Estado sí lleva a un aumento de la actividad especulativa que beneficia a los fondos de inversión y que acrecienta aún más la diferencia entre los ingresos de quienes tienen acceso a estos negocios financieros y el resto de la población. Vamos a abordar este tema en especial. Después aparece la otra cuestión que también se ha comentado, se suele comentar desde un análisis de sentido común, que es si el déficit fiscal produce inflación. Bueno, lo vamos a profundizar bastante en historia del pensamiento, vamos a continuar viendo lo que decían los distintos pensadores, y vamos a retomar esta cuestión cuando lleguemos a la unidad de dinero, porque es extremadamente complejo entender lo que constituye el dinero, qué es el dinero en un sistema económico y cómo se maneja. Pero en principio, lo que podemos decir en el marco del análisis que estamos realizando en este momento, donde estamos mirando la política fiscal, como solución para un problema de desempleo en el corto plazo, no debería haber aumento de precios, porque en realidad el ajuste ante el estímulo de la mayor demanda debería ser por una mayor cantidad de producción. Si estuviese la economía en una situación de pleno empleo, se abriría quizás la posibilidad de que la presión de la demanda posibilite aumentos de precios. Lo vamos a retomar. También es interesante cómo este fenómeno de la política fiscal, de la inversión pública financiada por déficit, con déficit, debe, insistimos, analizarse en términos jurídicos, políticos, económicos y sociales, que quedan claros, porque los beneficios de una inversión pública que logra genuino aumento del empleo, un aumento del empleo que mejora la calidad de los servicios que brinda el Estado, que mejora los servicios que se brindan también a las empresas que producen, una auténtica mejora en la situación del empleo, tiene un impacto social muy positivo. Y este impacto social positivo puede estimarse y cuantificarse claramente en todo lo que después el Estado se libera de pagar si el empleo mejora. Entonces, lo que estamos afirmando es que también en un análisis que abarque en sentido de flujo circular y que abarque varios periodos, el mejoramiento de la situación de empleo de las personas disminuye los gastos del Estado en salud, en seguro de desempleo, en asistencia social, etcétera, etcétera. Ahora, no olvidemos que acá volvemos, tenemos que retomar todo nuestro análisis de los distintos autores, escritores, economistas que hemos analizado en la historia del pensamiento para observar claramente que acá lo que tenemos es un sistema de economía mixto, donde hay un sector de empresas
privadas que trabajan con una dinámica de búsqueda sucesiva de ganancias, y el objetivo de la producción y de la acción social, el impacto social de estas empresas, eh, está orientado básicamente a la obtención de ganancias individuales. Y por otro lado, tenemos al Estado en un papel de generador, productor de bienes y servicios, que está buscando otros objetivos. El objetivo del Estado no es obtener una ganancia. Si existen empresas del Estado, también es razonable que estas empresas del Estado se manejen con criterios lógicos, económicos, de obtención de un resultado positivo en su gestión. Pero debemos señalar nuevamente que este análisis de Kalecki nos está permitiendo una vez más entender el porqué de la economía mixta, porque es una economía donde confluyen dos dinámicas diferentes. Una dinámica de búsqueda de beneficios individuales por sobre cualquier otro objetivo, y una dinámica por el lado del Estado que debería estar orientada hacia el mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad en general. De manera que toda la batería de gasto, de ítems, de conceptos que forman parte del gasto, de lo que se denomina el gasto del Estado, que mejoran o buscan mejorar la situación social, no deberían ser medidos en términos de su nivel puramente cuantitativo, sino deben ser sometidos a un análisis crítico en cuanto a observar si cumplen o no con su objetivo. Digamos, los sistemas de jubilaciones y pensiones, las asignaciones familiares, los grupos de estímulo para el consumo de los sectores de menores ingresos, todos estos que se denominan gastos, en realidad forman parte de esta lógica que mencionábamos recién y deben ser medidos en un sentido de comunidad, deben ser evaluados en función de objetivos de política social a conseguir. Esta es la esencia de lo que en el periodo, ya antes entre el periodo de entreguerras y después de la Segunda Guerra, es el espíritu de lo que se denomina el estado de bienestar, que a veces se usa el nombre estado de bienestar keynesiano, y fíjense ustedes, yo les traje algunos datos que menciona el artículo sobre un antecedente muy importante que fue precisamente en Inglaterra, con un político clave en la historia de Inglaterra, William Beveridge, 1879-1973. Beveridge fue funcionario en el primer gobierno de Winston Churchill en el 1907, y ya en esa época comenzó a hacer un trabajo muy intenso en el sentido de generar servicios de asistencia para conseguir empleo, cobertura económica a los desempleados, etcétera, etcétera. Fue subsecretario, ocupó muchísimos cargos y también fue un profesor importantísimo en la London School of Economics. Sus informes, los informes Beveridge, que ustedes pueden, si les interesa, pueden revisar, tenían como objetivo esto que estamos hablando. Fíjense ustedes, estamos hablando 1940, 1942, ya hablaba de que el Estado debía ayudar, debía solucionar problemas de enfermedad, desempleo, jubilación, pensiones, y que esto, lejos de constituir un gasto, es una
especie de inversión pública para mejorar los indicadores incluso de la misma economía, porque una economía no mejora con desempleados, no mejora con desocupados, no mejora con personas enfermas, sino que desmejora. Otro ejemplo fue en Alemania. Quería señalarles estos ejemplos para mostrarles que se trata de países, digamos, desarrollados, y cómo esta idea del estado de bienestar, que incluye en Alemania, por ejemplo, entre 1884 y 1890, ya la Alemania en esa época fue el primer país que tuvo un seguro de desempleo, un seguro social para la vejez, y esto permitió, miren, permitió incluso que las demandas de sectores más radicalizados socialistas tuvieran menos repercusión en la sociedad. Ahora, es lógico que se plantea acá una pregunta, y es extremadamente interesante para poder entender toda esta cuestión de este abordaje político, de la política político del déficit fiscal que estamos haciendo. Keynes había dicho una cosa, Kalecki había, en este abordaje político, había anticipado algo muy interesante. Dice, si se aumenta, si esta inversión pública se financia con tributos, sería mucho más igualitaria. Es decir, no está haciendo una propaganda positiva del déficit fiscal. Es más, sostiene que la inversión pública financiada con tributos tendría un impacto social todavía más positivo. Y si se trata de tributos progresivos, más positivo. Pero va a tener una oposición política por parte de quienes tengan que tributar mucho más fuerte. Por eso a veces se recurre al endeudamiento y al déficit fiscal financiado por endeudamiento para evitar esas disputas políticas. Y fíjense ustedes que se está tratando en este momento el famoso impuesto de emergencia a los sectores más con más capacidad con más riqueza de Argentina, y sin embargo el tema del endeudamiento pareciera que esconde una especie de trampa, porque no genera tanta resistencia política como cuando se toca los intereses mediante los tributos. Ahora, esta predicción de Kalecki, ¿se cumplió? ¿Se cumple? Es muy interesante preguntarse si es así, si es verdad que el endeudamiento y el déficit fiscal ocasionan estas disputas políticas, y cómo son estas disputas políticas. Entonces, hay una cantidad de cifras que muestran ahí. El tema no son las cifras, sino entender la idea, donde lo que corresponde que analicemos, y esta es la idea de economía política, que cada vez que ustedes trabajen en alguna cuestión legal, sepan identificar los conflictos económicos y políticos que se generan cuando hay un aumento de un tributo, cuando hay un aumento del endeudamiento, cuando se alteran, que no es un problema jurídico puro. Y si no se conoce la economía, estamos como a medio camino para poder opinar y decidir. El tema político es fundamental. ¿Qué sectores sociales ven aumentar su poder político y qué sectores ven perder su poder político frente cuando existen estos cambios en la política fiscal? El estado de bienestar fue muy exitoso en el periodo de posguerra. Comenzó a haber problemas
a mediados de la década del 70, y ahí se inició una dinámica global de financiamiento, financiamiento vía deuda de los déficits fiscales. Porque se intentó sostener el estado de bienestar, a pesar de que hubo un cambio muy importante en la economía, que fue la alteración en el precio del petróleo, que modificó la geopolítica mundial. Pero todos estos periodos, todo este periodo, fue periodo de importantes déficits fiscales hasta, digamos, los 80. Recién después, en la segunda mitad de la década del 90, comenzó a hacerse más insistente la presión para la reducción de los déficits fiscales en Europa y Estados Unidos. Y esto parecía que definitivamente daba la razón al pensamiento ortodoxo, de que el Estado no debe estar en déficit. Sin embargo, cuando se observa la realidad, se ve que se denominan la posguerra, los 30 años de oro del capitalismo, en la etapa en la cual fue mayor el rol del Estado en las economías, fueron periodos donde los anticipos de Kalecki se cumplieron, porque los presupuestos fueron mucho más equilibrados y los déficits fiscales en realidad empezaron a crecer como resultado de las políticas de estabilización y de la preconización del saneamiento de las finanzas públicas. ¿Qué es lo que está mostrando el documento entonces? Que el orden es efectivamente el que decía Kalecki. Si la economía crece, las finanzas del Estado se sanean. Y si la economía no crece, las finanzas del Estado desmejoran. Y también, si las finanzas del Estado desmejoran porque se achica el Estado, la economía no crece y el déficit fiscal aumenta. Es realmente un resultado que pareciera ser paradójico. Cuanto más gasta el Estado, menos déficit fiscal hay. Cuanto más interviene el Estado en la economía, menor es el déficit fiscal. Y esto tiene que ver con entender que precisamente el espacio del Estado, el espacio de la política fiscal, es una variable básicamente endógena, porque la política fiscal activa va a alterar la situación macroeconómica general. No es que el Estado le va a sacar a los privados. La política fiscal activa va a impactar en términos de mayor producción, va a impactar en términos de mayores ingresos para el sector privado. Entonces el sector privado va a poder aportar más tributos porque no se puede aportar si no hay ingresos. Y si el Estado no hace política, no hay posibilidades de generación de ingresos. Dicho a la inversa, el razonamiento inverso es que la reducción del gasto público tiene un impacto negativo sobre la demanda agregada. El superávit fiscal contrae la economía. Cuando se quiere contraer la economía, cuando se quiere achicar la economía, se recurre al superávit fiscal. Dicho de otra manera, el superávit fiscal achica los niveles de producción e ingreso, y eso achica la base imponible. Por lo tanto, el Estado, cuando empieza a achicar su gasto, después no tiene de dónde recaudar. Y esto hace que los intentos de consolidación fiscal, que se llaman de igualar ingresos y gastos, solo puedan lograrse paradójicamente a partir de una política fiscal más activa.